probar. Start recording. Yes. Ok, bueno, bienvenidos a la materia o al curso. Este año tenemos unos 4 o 5 estudiantes de grado y unos 15 que lo están haciendo para su doctorado. Al final va a ser lo mismo para cualquiera. Esta clase en realidad son 2 clases. La primera parte quiero hablar un poco sobre el curso. Ustedes pueden hacerme cualquier pregunta sobre la organización, etc. Y después vamos a una clase introductoria donde vamos a hablar de temas típicos de la bioinformática y de la biología computacional que van a encontrar que no entran en una clase de, por ejemplo, evolución molecular o alineamiento. Son conceptos, son cosas matemáticos. Algunos son simples, otros son bastante difíciles. Pero bueno, si son difíciles, está todo descrito en el libro. ¿Todos encontraron el libro? Esa es la primera pregunta. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, yo lo encontré. Bueno, si alguien todavía no lo tiene encontrado, avísame por mail o por foro y vemos cómo arreglar. Bueno, ok. Entonces empezamos un poco con la clase. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Primero quiero hacer una introducción breve, después vamos a mirar un poco sobre qué significa bioinformática. Recién estaba mirando a las respuestas, algunos de ustedes ya estaban con el primer cuestionario, que la pregunta es sencillamente ¿qué es bioinformática? Y van a ver que en realidad bioinformática es algo diferente, ¿sí? Lo que ustedes tienen pensado como bioinformática en realidad es biología computacional. Bueno, pero este curso, esta materia es un conjunto de cosas, es bioinformática, es biología computacional y es genómica, ¿sí? Y con estas 3 cosas hay 2 cosas que están bien vinculados, que son la evolución molecular. Bueno, supongo que todos tenían en algún punto una materia como evolución y supongo que en esta materia también trataron un poco el tema de evolución molecular o a veces lo llaman deriva o evolución neutral. Si no es así, la clase de evolución molecular tiene suficiente introducción para que lo puedan entender. Y otro tema, y este va a ser más o menos el último clase, evolución molecular será como creo que es el tercer clase, es biología de sistemas, ¿sí? Y bueno, ya en esta primera clase introductoria se van a ver cuál es la diferencia entre bioinformática, biología computacional y qué es biología de sistemas. Bueno, y poco de organización de la materia y si hay tiempo, unas introducciones breves de ustedes para que sepamos más o menos qué tenemos en el cupo, ¿sí? Eso va a ser importante porque, bueno, lo que es muy importante de esta materia es que la teoría está bien vinculada con el trabajo práctico, ¿sí? Y el trabajo práctico, más que nada, porque no estamos juntos en un aula, donde pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento, va a ser medio difícil de hacerlo y a veces hay cosas que no se entienden. Bueno, por eso tenemos el foro. ¿Cómo funciona el foro? Ustedes pueden poner cualquier pregunta en el foro y la idea es que entre ustedes se ayudan con las respuestas, ¿sí? Y nosotros, Fernando, que va a venir a la próxima clase también, y yo vamos a moderar. Entonces, si vienen respuestas incorrectas, las vamos a corregir y estas cosas. Y al final, si nadie de ustedes sabe una respuesta a la pregunta, también lo vamos a ayudar. Y entonces es importante que ustedes al final también se conocen entre todos. De aquí también introducciones breves. ¿Una pregunta hasta acá? Ok,
vamos a seguir. Bueno, una cosa que es bien particular a las clases virtuales, normalmente una clase puede tardar más o menos unos 50 minutos. En mi experiencia, 50 minutos virtual es mucho. Es una complicación, pero voy a tratar de cortar la clase varias veces, pero no me quiero cortar en la mitad de un tema, ¿sí? Entonces, a veces quizás va a ser después de 20 minutos y a veces después de 30 o un poquito más. Pero la idea es cortar varias veces. Pueden ver también los diapos porque no sé si funciona todo bien. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Ok, entonces empezamos con bioinformática y biología computacional. Yo voy a mirar un poco a las definiciones de ustedes. Aquí tengo una definición. La bioinformática consiste en la aplicación de herramientas informáticas al procesamiento de datos de origen biológico con el fin de interpretarlos, modelarlos y realizar predicciones basadas en hechos, etc. Ese es uno. Vamos a buscar otro. Es un área donde se utilizan programas computacionales para analizar datos biológicos. Otro. La bioinformática es la aplicación de software para analizar e investigar distintas cuestiones estudiadas por la biología. Bueno, puede ir por algunos más, pero hasta ahora todos lo que he visto son definiciones para biología computacional. Entonces, ¿qué es bioinformática? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de tratarlo, de explicarlo en una forma semántica. ¿Sí? Entonces, bioinformática viene de dos partes, biología y informática. Bueno, biología, ese sí está bien definido, ese es el estudio de los seres vivos. Ok, vamos a la informática. Informática, a su vez, también viene de dos palabras. Viene de información y viene de automática. Informática. ¿Y qué es informática? Ese también ya está bien definido desde años. El manejo automático de grandes cantidades de información. De aquí, sí, la bioinformática será el manejo automático de grandes cantidades de información biológica. Entonces, en este sentido, las definiciones que ustedes pusieron son bastante buenos. Y en realidad, la mayoría de la gente lo están usando con este sentido. Pero si hacemos la pregunta, ¿qué es un bioinformático? Tenemos que decir, es alguien que es activo en el campo de desarrollo de herramientas. ¿Por qué? Cuando vos haces la pregunta, ¿qué es un informático? Una informática no es alguien que está trabajando con herramientas informáticas. Un informático es alguien que desarrolla las herramientas informáticas. Bueno, en esta vista también tenemos que entender bioinformática. Bioinformática, ¿sí? Es el desarrollo de las herramientas para la informática dirigida a la biología. Bueno, el uso de herramientas se refiere como biología computacional. Bueno, algunos detalles. Obviamente en la bioinformática usamos mucho estadística o bioestadística, ¿sí? Pero bioestadística no es bioinformática, ¿sí? En varias cosas estás usando bioestadística, pero no necesariamente estás usando muchas herramientas computacionales. Bueno, y eso es algo típico, no necesario. Bioinformática se encuentra relacionada a secuencias. Esto no significa que no puedes usar bioinformática para hacer estudios ecológicos, se puede perfectamente, pero hasta ahora la gran mayoría de los análisis de biología computacional donde tenemos herramientas de bioinformática están dirigidos a manejar secuencias. Y entonces corresponde a biología molecular, a química biológica, estas cosas.
Bueno, espero que quede un poco claro la diferencia entre bioinformática y biología computacional. Ok. Quiero hacer un paso más. También podemos decir, bioinformática viene de bio, de biología, infor, de informática, y mática, de matemática. ¿Por qué? Porque lo que es muy importante en la bioinformática es la matemática. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, consecuencias o otras cosas, vamos a buscar soluciones, vamos a hacer predicciones. ¿Y en qué forma? Bueno, vamos a usar matemática para hacerlo. ¿Sí? Bueno, por la complejidad de un problema o la cantidad de datos, pero no por el problema mismo, por eso usamos informática, pero la base es matemática. Bueno, de aquí siempre decimos que los tres pilares de la bioinformática en orden de importancia es primero la biología, segundo la matemática y tercero la informática. Bueno, por eso en este curso no van a aprender a codificar. Y la verdad es, yo me siento 80% bioinformático y yo no sé codificar. Es simple, no tengo ni la menor idea. Tengo gente en el equipo que están codificando y lo que yo sí manejo es, por ejemplo, es la escritura de lo que nosotros llamamos el pseudocódigo. Bueno, tercer enfoque, podemos mirar desde un punto de vista de la información y vamos a ver hoy más que nada y después en la última parte del curso que el uso de información es bastante particular en la bioinformática y de aquí también es un ángulo interesante. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con bioinformática? En bioinformática lo que vamos a hacer es, crack the code, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Estamos trabajando en general con secuencias y las secuencias tienen un código. El ADN en general estamos interesados en la secuencia codificante. Hay muchas más otras cosas, otros mensajeros, otros ARN que tienen información. Hay motivos como promotores, terminadores. Es toda información que de alguna forma está codificada. Y a los biólogos computacionales y a la bioinformática toca investigar estas cosas para que podamos identificar qué significa este código. ¿Sí? Entonces, en este aspecto es algo bastante particular. Bueno, entonces lo que podemos decir es que la bioinformática o la biología computacional tiene como blanco quebrar o resaltar código. Y para eso necesitamos nuestro código, nuestro código computacional. Bueno, si quieres, puedes decir, pero esa es una visión reduccionista o quizás muy reduccionista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta vista reduccionista? Bueno, la matemática pone como algunas reglas, ¿sí? Y estas reglas se aplican primeramente a la física. Y de aquí vamos a tener la posibilidad de estudiar a nivel de química. Y en todo la matemática, la física y la química, lo usamos para estudiar la biología. Bueno, este paso reduccionista forma el corazón de la bioinformática y la biología computacional. Bueno, acá abajo el último de este diapo, ¿por qué pongo hay varias personas que no les gusta el reduccionismo. Pero yo siempre digo lo mismo, tenés que entender exactamente qué es el reduccionismo. El reduccionismo no significa que tenemos que negar la posibilidad de que existe una entidad o ley adicional para explicar, por ejemplo, el incremento de complejidad. Entonces, acá estas flechas son como conocidos, ¿sí? Pero quizás existe algo entre matemática y física, o existe algo entre física y química y biología, que todavía no lo conocemos. Eso también se puede entender como parte del reduccionismo. A lo que voy es que supongamos, ese es el objetivo de la ciencia, que en algún punto, si estos son fuentes de información,
que con la ciencia lo podemos identificar. Bueno, ese es el punto, la forma de eleccionismo que tengo yo, por ejemplo. Ok, tercera cosa, omics, genomics. Bueno, entonces no es solamente genomics, ahora en día es todo un conjunto lo que se llama omics. Y hay un montonazo de omics, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el gen, tenemos el genoma, y de aquí ahora en día tenemos la genómica, tenemos la proteína, a nivel grande tenemos proteoma, y de aquí tenemos proteómica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué son? Sin definir la genómica, directamente podemos definir las ómicas. Las ómicas son estudios de cualquier cosa X, un gen, una proteína, un lípido, pero a gran escala. No estamos más investigando 1, 2 o 3 genes, no, estamos investigando un montonazo de genes en una vez. ¿Sí? Bueno, y acá puse algunos ejemplos que son ejemplos importantes. Genomics, study of the genomes of organisms. Y hay varias formas de genomics. Tenemos la genómica funcional, que quizás es lo más conocido. Es identificar cuál es la función de un gen a escala genómica. Y este, por ejemplo, a su vez depende de la transcriptómica. Otra área de investigación grande y importante es la metagenómica. ¿Qué hacemos en la metagenómica? Sacamos una muestra del ambiente, puede ser del mar, puede ser de la tierra, y sencillamente vamos a secuenciar y para ver cuáles son los genes y de aquí cuáles son los bichos presentes en estas muestras. Hay epigenómica, proteómica. Bueno, una cosa particular que a veces la gente entiende mal se llama Structural Genomics. Structural Genomics no está investigando la estructura del genoma. La Structural Genomics es el estudio que trata de identificar todos los posibles folds de proteínas posibles. Ese es Structural Genomics. Bueno, acá hay un link y acá hay una lista que es una página de la Wikipedia de varios otros omics que estamos investigando en la biología. A ver cuál es el próximo. Ok, sí. Entonces, acá lo que tenemos bioinformática, tenemos biología computacional y ahora tenemos genómica comparativa. Genómica comparativa. Lo que hacemos a nivel de biología computacional en general es una forma de genómica comparativa. Vamos a comparar secuencias y a nivel genómica. Y esto obviamente son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Bioinformática se puede ver como una caja de herramientas donde la genómica es más ciencia y la biología computacional, si querés, se encuentra en el medio. Bueno, en este conjunto lo que tenemos son 3 objetivos. Puede ser que vas a hacer un análisis de biología computacional para dar un apoyo a tu investigación, ¿sí? Entonces estás trabajando con una proteína y quieres saber cuál es el PI. Por ejemplo, bueno, necesitas un script fácil que te calcula, basado en la secuencia, el PI. Entonces da apoyo a tu investigación. Puede ser una línea de investigación independiente. Sencillamente, solamente tocas la compu y trabajas en lo que nosotros llamamos on the dry side, ¿sí? Y los demás que trabajan en el laboratorio húmedo trabajan on the wet side. Y quizás lo más interesante es que la biología computacional instiga a investigación nueva. Casi toda la investigación que están haciendo ahora con, por ejemplo, los non-coding RNAs, es posible porque tenemos estas herramientas de bioinformática. Sin estas herramientas, nunca era posible identificar el rol que cumplen estas RNAs. Bueno. Una pausa chiquitita de mi lado porque quiero saber si hasta ahora hay algunas preguntas. Me pueden siempre interrumpir, ningún problema. Bueno, si no hay preguntas,
No, por mi parte vamos bien. Ok, vamos con la próxima. Un poco más de café. Ok, entonces genómica, y más que nada la genómica comparativa, está vinculado a la biología computacional, pero obviamente también para la genómica puedes hacer investigación en el laboratorio normal. ¿Sí? En vez de dedicarse a un gen o un 5 gen, puedes dedicar a un conjunto grande de genes. Puedes trabajar en Next Generation Sequencing, transcriptómica. Puede ser que tenés una librería de mutantes de tDNA, eso también es genómica. Puede ser que trabajas con proteómica, ¿sí? Que haces, no sé, genes 2D, identificas varias proteínas que están expresados bajo alguna condición particular, las secuencias y lo tratas de identificar. Esto también es totalmente investigación genómica en el wet lab. En la Argentina en realidad hay poco. ¿Por qué? Es cuestión de plata. ¿Sí? Los fondos en la ciencia de la Argentina son tan bajos que en realidad estas cosas no son fáciles para hacer. Ok, seguimos con la evolución molecular. No está en el título del curso, bueno, el título ya es demasiado largo y no quise ponerlo más largo, pero es algo que es muy importante para entender biología computacional. Lo más importante, y que vamos a verlo en varios puntos en el curso, es que algo que es funcional, algo que es funcionalmente importante, se encuentra conservado. Y si algo está conservado, no significa, basado en no puedes decir cuál es su función. Bueno, de aquí, con trucos de evolución molecular, puedes quizás identificar por qué está conservado. Bueno, un ejemplo, Botrytis cinerea, que es un hongo fitopatógeno, lo van a encontrar también en el trabajo práctico. Por ejemplo, tiene 7 pseudolicinas, que son serinproteasas ácidas. Y Magnaporte grisea, que es otro fitopatógeno, un hongo, tiene solamente 3. Bueno, acá puedes hacer la pregunta, ¿cuáles de estos 7 son específicas de Botrytis cinerea y cuáles tienen en común con Magnaporte? Desde la pregunta, quizás Botrytis cinerea tiene algunas selecinas que son específicas para su estilo de vida. Y sencillamente estudiando a nivel computacional ya puedes hacer algunas predicciones. Entonces lo que vas a hacer en este punto es comparar las secuencias. Pero si vamos a comparar secuencias, tenemos que pensar en, ¿cuál es la base de esta comparación de tus computaciones? La base es que todas estas selecinas, estas 7 de Botrytis y estas 3 de Magnaporte, tienen un ancestro en común. Y de este ancestro en común hicieron todo una evolución. ¿Pero qué evolución? La evolución siempre está bajo un functional constraint, que es la palabra que estamos usando en la evolución molecular para indicar la fuerza selectiva. Eso lo vamos a hacer en la clase de la semana que viene en detalle, y que va a ser muy importante que lo entiendan bien. Y el functional constraint determina entonces, en conjunto con el ancestro común, con la secuencia, cómo va a ser las secuencias de estas 7 selecinas y de estas 3. El functional constraint lamentablemente no es una sola. Siempre hay varios functional constraints y el truco es identificarlos. ¿Qué más puedo decir? Las herramientas de la bioinformática tratan de comparar o tratan de identificar secuencias en base a un ancestro común y al functional constraint. Casi siempre es así. Por ejemplo, BLAST. Yo supongo que todos conocen BLAST. Si no, no hay problema. BLAST es un software para identificar secuencias homólogas. ¿Y qué hace? Marca viene de la palabra del inglés hit, secuencias basadas en similitud, ¿sí? Basadas en el principio de similitud. Y supongamos que son homólogos. Un homólogo es algo que es similar por herencia, entonces con un ancestro común. Y eso es lo que hace BLAST. Similitud con ancestro. ProSite, que es otra herramienta que vamos a usar, que identifica
qué tipo de proteína es que estás trabajando, ¿sí? Bueno, ProSite marca motivos como, bueno, involucrado en proceso X, por ejemplo. Pero este está bajo la asunción que el motivo está conservado y no algo aleatorio. Y entonces, otra vez, conservado significa que viene de un ancestro en común. PIFAM, que es otra herramienta muy importante que la mayoría de ustedes seguramente ya usaron alguna vez, también marca una secuencia, por ejemplo, como un dominio. Un dominio es una unidad de plegado independiente, ¿sí? Pero este también, otra vez, en base de similitud. Bueno, para hacer todas estas cosas bien, se requiere un poco de conocimiento de evolución molecular. Tiene cosas muy raras, pero es algo muy, muy interesante. Y lo que está bueno es que la evolución molecular viene con sus técnicas propias. Ok, entonces acá tenemos más o menos un conjunto de qué vamos a ver. Ese es de otro punto de vista. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, yo creo que más o menos un 70% del contenido del curso es sencillamente biología computacional. Y eso es lo que ustedes en general quieren aprender, ¿sí? El curso es muy práctico, ¿sí? El curso es muy difícil en el sentido que en el trabajo práctico hacemos preguntas y no tenés ni idea de qué trata. Esas son preguntas para estimular que vas a pensar en una forma bastante particular, ¿sí? Porque la biología computacional viene con otro juego, ¿sí? Lo que está bueno, lo que me gusta del aula virtual, que antes no lo tenía, es que ahora, en este año, tenemos para todos los trabajos prácticos, está lleno con preguntas. Estas preguntas te ayudan a entender qué tipo de análisis estás haciendo y cuáles son las bases. Bueno, vas al aula, vas a encontrar un cuestionario por trabajo práctico donde hay todas las preguntas que están puestas en el documento. Das la respuesta a la pregunta y directamente aparece una respuesta. Esa es o más o menos la respuesta correcta o un indicio donde lo tenés que buscar un poco, ¿sí? Bueno, por eso también es muy importante que tratan de mantenerte al día, ¿sí? La organización es simple, tenemos los martes tenemos teóricos y los viernes tenemos hora de preguntas de trabajo práctico. Y después tenemos otro teórico. En general, lo que existe en trabajo práctico 1 te ayuda a entender teórico 2, digamos. Y en trabajo práctico 2 son cosas que te ayudan en teórico 3. Está bien vinculado. Entonces tratan por favor de mantenerse al día. Ok. Bueno, entonces son varios estudios que tienen detalles basados en genómica. Vamos a mirar una larga clase, que es la semana que viene, de la teoría de la evolución molecular. Vamos a mirar un poco de proteómica y metabolómica, no tanto. Vamos a mirar un poco a algunos detalles de la epistemología. Este sí es importante, porque la biología computacional, la bioinformática tiene otro enfoque, también la epistemología es un poco diferente. Bueno, yo supongo que saben que en realidad en general la bioinformática y la biología computacional genera predicciones. Vamos a ver que en realidad en la wet lab también en general son predicciones, que tampoco es, muchas veces tampoco es prueba. Bueno, y al final creo que es la última clase, una introducción breve a la biología de sistemas. ¿Qué más? Bueno, en realidad el área de la biología computacional es tan grande como la biología. Entonces, cualquier área de la biología tiene sus herramientas propias y lo tenés que hacer desde el conocimiento de esta área de biología. Entonces, si estás trabajando con un problema ecológico, no te sirve tener algunas cosas para proteómica, ¿sí? Pero obviamente
en este curso y en cualquier curso yo no puedo explicar todas las cosas. Entonces, este curso tiene un cierto enfoque. Lo que sí vas a aprender de todas las clases y de todos los trabajos prácticos es un poco la forma de pensar. Y esta forma de pensar sí es bastante común. Bueno, ¿en qué vamos a trabajar? En el trabajo práctico, más que nada. Donde hay datos, ¿sí? Porque es más fácil, ¿sí? Entonces, no hay muchos juegos de datos desde ecología que podemos usar para generar algunos estudios de biología computacional. Donde hay secuencias, sí. Entonces vamos a trabajar en el área molecular. Es el área más desarrollado, pero bueno, se puede aplicar a otras áreas. Ok, bueno, este no lo voy a leer, lo pueden leer después, lo voy a mirar un poco. Son los objetivos, como los tengo puesto en el proyecto de esta materia, este curso, digamos. Tenemos como 4 objetivos y el primero es lo más importante y eso es para ustedes, para que aprendan cómo funciona biología computacional, cómo hay que aplicarlo con la compu, qué cosas tenés que tener en cuenta, evolución molecular, un poco mirar la genómica, un poco mirar la biología de sistemas. Entonces es bien práctico. ¿Sí? Entonces, después de este curso, ustedes deberían ser capaces de hacer su propio estudio de biología computacional. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, bueno, a algunos no les va a interesar para nada, pero quizás a otros sí. Entonces lo que quiero hacer es introducir algoritmos y más que nada heurística. Yo estoy convencido que en el futuro cercana o lejana vamos a necesitar mucho más bioinformáticos porque cada vez vienen más y más y más y más datos. Entonces es importante que vamos a tener más gente que van a estudiar o trabajar un poco en el área. Y los algoritmos y la heurística, si lo combinas como nosotros con la biología computacional, es algo alucinante. ¿Sí? Otra razón por que lo quiero incluir en este curso en materia es que es muy importante que entiendan la base. ¿Qué hace este algoritmo? El BLAST, por ejemplo, hay mucha gente que está usando el BLAST para alinear secuencias, pero el BLAST no es para alinear secuencias. ¿Sí? Entonces, para entender tenemos que mirar un poco a los algoritmos. No vamos a mirar pseudocódigo, pero sí vamos a tratar de entender qué es realmente lo que hace un algoritmo. Bueno, desde el punto de información, ¿sí? Va a ser muy importante, y esto es algo que a mí me gusta y a mí me ayuda mucho en mi desarrollo como biólogo, es la pregunta: ¿cómo puedo aplicar conocimiento? ¿Cómo puedo usar información? ¿Qué es información? Vamos a ver algunas cosas raras. Algunas veces decís: acá tengo un alineamiento de múltiples secuencias y esta columna está muy conservado. Entonces, por ejemplo, tiene solamente triptofano. Bueno, puedes decir: acá tengo un alto contenido de información. Pero también puedes decir: pero acá en realidad no tengo información. Si, por ejemplo, quieres hacer una filogenia. ¿Y por qué no hay información en este? Bueno, filogenia trata de buscar bifurcaciones. Y si está todo conservado, no tenés nada para trabajar. Y eso es algo raro y es algo interesante, creo que para todos los biólogos, para mirar a estas cosas desde un enfoque más cuantitativo. Bueno, y también tratamos de entender un poco los límites, ¿sí? Con la epistemología. Bueno, el trabajo práctico más que nada, ¿sí? Entonces, después de esta clase vamos a tener una clase que tiene algunos conceptos matemáticos. La semana que viene tenemos una clase de evolución molecular. Pero después empezamos, digamos, primero con la teoría y después con el trabajo práctico, pero con la idea que vamos a hacer un proyecto de una secuenciación genómica. Entonces empezamos con la secuenciación, ¿sí? Eso significa que tenemos que ensamblar el genoma.
Después, una vez que tenemos el genoma ensamblado, tenemos que hacer la predicción de genes. Una vez que tenemos los genes predichos, tenemos que identificar cuáles son las funciones por una identificación por homología. Y después, próximo paso es caracterizar un poco las proteínas. Bueno, ¿qué son cosas que vamos a necesitar mucho? Alineamiento de secuencias múltiples, eso es algo muy importante. Y de acá, y eso es algo que interesa a mucha gente, aunque en general nunca entiendo bien por qué, es la filogenia. Mucha gente quiere hacer filogenia. Ojo, está perfecto porque la filogenia es muy interesante y te genera muchos datos. Pero por favor, no hacemos una filogenia para generar otra figura para manuscrito. La filogenia tiene alguna función. Vos tenés alguna pregunta, ¿sí? Y por eso quieres hacer una filogenia. Vamos a modelado 3D. Bueno, acá tengo un problema porque tengo un clase que está basado en algo que se llama FIRE, y eso está basado en Homology Modeling. Pero probablemente ustedes todos ya escucharon de AlphaFold 2. AlphaFold 2 tiene un enfoque bastante diferente y es claramente mucho mejor. Pero bueno, yo estoy estudiando un poco los algoritmos de AlphaFold, pero es algo muy complejo. Y no lo puedo incluir en este curso tan rápido. Voy a tratar de incluirlo el año que viene. Igual nunca va a ser muy profundo porque es algo bastante complejo que va un poco más allá de este cursada. Bueno, después vamos a mirar un poco a la relación entre estructura, usando el modelo de la proteína, y la función, ¿sí? Donde hay varias herramientas de bioinformáticas. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como ya dije, hay una conexión directa entre teoría y trabajo práctico. Vamos a grabar todos los teóricos acá en la plataforma. Vamos a usar esta herramienta que es Big Blue Button. Creo que Big Blue Button está guardado las clases más o menos por una semana. ¿Sí? Si lo quieres ver después, si yo no me olvido, vamos a también grabarlos por separado y lo vas a encontrar también en YouTube. Que me falta poner el link y en YouTube los voy a dejar. Bueno, tenemos horas diarias de preguntas, de problemas y un poco de repaso. ¿A qué hora? Bueno, hoy no. Pero desde mañana va a ser todos los días, salvo los jueves. ¿Por qué? Porque los jueves tenemos igual hora de preguntas del trabajo práctico. Pero todos los días, al mediodía, de la 1 más o menos a las 2, van a estar Fernando y yo conectados. Si ustedes tienen alguna pregunta, puede ser teórico, puede ser el trabajo práctico, se van al aula y pueden hacer la pregunta. Si no tienen preguntas, no es necesario que se vayan a estas clases, ¿sí? Eso es para dar apoyo a ustedes. Bueno, eso lo pusimos a la 1 porque, bueno, es una hora para que nosotros, por ejemplo, podemos almorzar, ¿sí? Y estamos conectados para no perder tanto tiempo. Ok. A veces los teóricos tienen algunos repases, no tanto, porque tenemos poco tiempo. Otra cosa, no tiene sentido explicar algo en la misma forma. Eso es importante para el foro. Entonces, si ustedes me van a preguntar, che Arjen, porque yo soy Arjen, yo no soy profe, yo no entiendo la parte de la evolución neutral. ¿Me lo puedes explicar? Sí, te lo puedo explicar, pero probablemente lo voy a explicar en la misma forma. Entonces, hacete primero esta pregunta en el foro y quizás un compañero te lo puede explicar en otras palabras. Eso es muy importante. Si igual no lo entienden y si quieren que lo vamos a tratar en el foro, me tienen que avisar con tiempo para que yo pueda pensar otra forma de explicarlo. ¿Sí?
Y obviamente tiene que estudiar primero el libro. Ok, trabajo práctico, introducción, viene con cuestionarios que dan pistas. Bueno, una cosa que yo veo como muy importante, no tenemos parciales. ¿Por qué? En mi experiencia, que ya son como 10, 20 años acá en la Argentina, es que todo el cuatrimestre, desde el primer día al último día, tienen algún parcial. Y de aquí siempre hay uno, dos o tres estudiantes que no pueden tener la clase. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar, porque tienen un parcial de, qué sé yo, lo odio. Es terrible. Tienen muchos exámenes, porque no solamente el parcial, también después tenés el recuperatorio. Eso le quiere evitar. El examen, obviamente, va a ser totalmente libre, abierto. Entonces, tampoco es necesario que estudien mucho. Lo que sí es importante es que lo entiendan. Y si lo entienden, van a pasar el examen y no es necesario que tenemos que poner un examen en 6 partes, porque si no, tienen que estudiar demasiado para un solo examen. Lo que sí vamos a hacer, y este funciona para los dos lados, son lo que yo llamo los quizzes formativos. ¿Sí? Son como un examen. Ustedes lo hacen, yo lo voy a corregir. Bueno, una parte, la gran parte es multiple choice, entonces es automático. Y ustedes se van a dar cuenta si está todo bien o no. ¿Sí? Entonces, si se sacan un 8 en el quiz formativo, está todo bien. Si se sacan un 4, falta un poco. Por otro lado, eso es muy importante para nosotros, porque lo que nosotros también podemos decir es que, bueno, todos tenían pregunta 8 mal. Eso significa que el tema de pregunta 8 no lo tengo bien explicado y lo tengo que explicar de nuevo. ¿Sí? Y no solamente para este año, también significa que tengo que cambiar quizás algo en el libro, etc. Ese sí vamos a tener 2 o 3. Entonces, ¿cómo vamos a examinar? Tenemos un examen escrito y tenemos un trabajo práctico. El trabajo práctico, en realidad, tiene trabajo práctico 1 a 6 y después empezamos con 7. Y 7 es como un conjunto donde vamos a hacer una investigación científica. Y en la mitad de 7 tenemos trabajo práctico 8, que es características de proteínas, que no va, bueno, lo tienen que hacer, pero trabajo práctico 7 de este tienen que escribir un informe. ¿En qué forma? Estilo de paper. Bueno, y estas dos cosas forman la nota. Bueno, la nota de la presión será un 6 para los 2 exámenes y la nota final acá 0.6 nota examen global más 0.4 por nota trabajo final. Tenemos el recuperatorio y la idea es fuertemente, yo no quiero ir a exámenes finales. ¿Por qué? Porque es mucho tiempo para mí y es mucho tiempo para ustedes y no es necesario. Hasta ahora nunca fue necesario. Bueno, aula virtual del campus, tiene varias cosas diferentes, hay un montón de cosas que yo todavía no conozco, voy tratando cada vez usar otras cosas. Vamos a usar el Big Blue Button, tenemos los foros, hay un foro teórico, hay un foro trabajo práctico. La idea es que nos ayudamos entre todos, los docentes son los moderadores. Desde los foros podemos preparar un poco las horas de preguntas. Bueno, y para el trabajo práctico los cuestionarios son muy importantes. Estos también nosotros podemos mirar a las respuestas que dan, ¿sí? Y a nosotros nos da un poco de idea cómo van, para decir, bueno, quizás este estudiante necesite un poco de ayuda o van todos bien. Bueno, creo que es más o menos todo de esta parte. Bueno, lo que me olvidé es introducirme. Obvio. Entonces, claramente yo soy Arjen Tenave. Suena un poco raro, es que soy de origen de Países Bajos. Soy neerlandés. Ya estoy en Argentina desde 20 años. Y ya desde más o menos 15 años me estoy dedicando a la biología computacional y la bioinformática, y tengo un grupo chiquitito acá en la Universidad de Mar del Plata y trabajamos en superfamilias de proteínas, estudiando desde un punto de vista de evolución molecular. Hacemos bioinformática
y hacemos biología computacional. Bueno, sugiero una pausa. Después seguimos con la clase de, aspectos informáticos, bioinformáticos y algunos matemáticos. Y si hay tiempo, después podemos hacer una vuelta de lecciones de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es interesante saber? Bueno, el nombre, qué estás haciendo y más que nada por los estudiantes de doctorado, qué están investigando. Para los estudiantes de grado, si ustedes ya están haciendo su tesis o ya tienen un plan para su tesis, también lo pueden poner. Pero bueno, en la misma forma que me lo puse yo, en unos 1 minuto, más o menos 2 minutos y ya está. Bueno, sugiero una pausa hasta las 10:30 y nos vemos. ¿Sí? Yo sigo conectado y voy a poner la grabación en pausa. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Objetivos, introducir algunos aspectos de computadores que quizás no se dan cuenta. Introducir algunos conceptos matemáticos que usamos en la bioinformática y la biología computacional. Vamos a mirar un poco a algoritmos, trabajos prácticos. Bueno, sí. Hay algunas cosas que necesitamos para filogenia y ya los quiero introducir para que tienen tiempo para entenderlo. Más que nada el concepto de verosimilitud, que es un concepto que es medio difícil para entender. Ya quiero introducir Hidden Markov Models, que también es un concepto matemático bastante raro, ¿no? Es tan difícil y eso es algo que vamos a usar en Hammer, pero eso se usa en muchas herramientas. ¿Sí? Y también hay algunas cosas, los cadenas de Markov, que es un poquito más fácil, que es por ejemplo necesario para hacer la predicción de características de proteínas. Todas las cosas matemáticas que voy a tratar en esta clase van a volver en las otras clases. ¿Sí? Entonces tienen suficiente tiempo. Si dicen, bueno, la parte de contenido de información no entendí ni un carajo. Bueno, estudié. ¿Sí? Para que ya lo puedan entender un poquito mejor y en la clase donde lo vamos a usar, lo vamos a aplicar directamente. Y entonces es información en general. Ok. Primera, la parte más fácil es bueno, las cosas de la compu. ¿Sí? Entonces en general, yo supongo que todos de ustedes son biólogos o simil, que no hay ni un informático, en mi mejor conocimiento. Entonces ustedes no tienen mucha formación en informática. Algunos seguramente, bueno, supongo que hay algún gamer aquí que saben bastante bien cómo funciona una compu, pero mucha gente sencillamente no tiene ni idea. Entonces vamos a mirar las preguntas. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Qué son Windows? No es que es Windows, ¿qué son Windows? ¿Y qué es un GUI? Voy a mostrar porque no es difícil trabajar con línea de comando, que lo vamos a aplicar en el trabajo práctico, y también voy a indicar por qué sí es difícil trabajar con línea de comando. ¿Sí? Con este voy a indicar por qué vamos a trabajar con Linux. Voy a hablar un poco sobre programas y scripts y voy a mostrar un poco la torre de Babel de la bioinformática, porque en la bioinformática estamos usando un montón de idiomas, de lenguajes de informática. Java, Perl, Python, es sin fin. Y el por qué. ¿Sí? Ok. Sistema operativo. Linux. ¿Sí? Preferiblemente Ubuntu, pero se puede usar otro porque en general todo lo que está escrito para Linux funciona en Linux. ¿Por qué preferimos con Linux? Bueno, empezamos con este. ¿Sí? No todo el software que existe se puede manejar en todos los sistemas operativos. Eso no significa que de aquí tenemos que trabajar con Linux, puede ser con Windows. La verdad, el trabajo práctico 2 vamos a usar DNASP, que es un software para Windows. Y si tenés una máquina que tiene solamente Linux, tenés que hacerlo funcionando vía algo que se llama Wine, Windows Emulator.
El tema es que la gran mayoría del software para la bioinformática anda re bien en Linux y no anda bien en Windows. Eso es lo más importante. La otra razón tiene que ver con línea de comando. Pero bueno, ¿qué es el sistema operativo? ¿Sí? El sistema operativo es como el paquete de software central de la compu, y lo que hace es que arregla toda la comunicación entre el hardware, también usando drivers, que es un software ya a un nivel jerárquico un poquito más bajo. ¿Sí? Entonces, acá abajo, acá tenemos una compu. ¿Y qué tiene la compu? La compu tiene una CPU, Central Processing Units, tiene la memoria RAM, es la memoria que está usando para hacer los cálculos, tiene un disco duro, y estos tres están conectados a la placa madre. ¿Sí? Bueno, toda esta comunicación es con el sistema operativo y con drivers. Pero hay mucho más, ¿sí? Porque la placa madre también hay, por ejemplo, las conexiones exteriores al internet, puede ser puertas USB, puede ser una salida para impresoras. Bueno, a veces incorporado, a veces no, tenemos la placa de video, que se llama GPU. La GPU también la puedes usar para hacer cálculos. La GPU es muy poderoso para hacer cálculos simples. Y en general la compu también tiene una placa de sonido. Bueno, este también está conectado. Y puede ser que desde la placa de video estás usando una pantalla y desde la placa de sonido hay parlantes. Bueno, hay algunas compus que tienen otras cosas conectadas. Bueno, esto es lo que arregla más que nada el sistema operativo. ¿En qué forma? Bueno, todos los años los compus se ponen más poderosos, pero nunca vamos a tener la situación donde vamos a decir, pero mi compu tiene suficiente poder. Siempre te falta. Es simple. Y por eso el sistema operativo asigna las dos cosas, el porcentaje CPU y el porcentaje de RAM a todos los procesos. ¿Para qué? Para que esté todo funcionando bien. Ejemplos, bueno, hay de Microsoft. Microsoft, el primer sistema operativo que tenía era MS-DOS. Y ahora en día es famoso por lo que se llama Windows. Los gurús de la bioinformática lo pronuncian más o menos lo mismo, pero lo llaman Windows. Y vamos a ver un poco por qué lo llamamos Windows en lugar de Windows. Y Windows es algo que en realidad ellos lo tienen robado. Vamos a ver qué es y qué son. Existe el sistema operativo de Apple. Apple desde la 10, el sistema operativo de Apple 10, está basado en Unix. Unix es la base de Linux también. Y también es la base de Android. Ok. Seguimos. Windows y GUI. Bueno, una pregunta. ¿Qué hace una computadora? Ustedes lo usan para mirar videos, para chat, para cualquier cosa, para escribir informes, qué sé yo. Pero en realidad lo que hace la compu es computar. Es una computadora. ¿Sí? Entonces lo que hace la computadora es hacer decisiones lógicas. ¿Sí? ¿Y por qué somos capaces de mirar videos y hacer todas las cosas que estamos haciendo? Es porque tenemos un montón de software que usando construcciones lógicas podemos hacer estas cosas. Pero en realidad la compu computa. Y todo lo demás es software, ¿sí? Puede ser de texto, Word, puede ser de cálculo, Excel. ¿Sí? El OS es el sistema principal para las conexiones de hardware. Entonces, ¿qué son Windows? Bueno, Windows en realidad es Microsoft Windows y nosotros lo llamamos Windows. ¿Por qué? Porque decimos en inglés I doze off while switching in between windows. Entonces, ¿qué es el window? El window es la ventana que tenés, por ejemplo, para mirar ahora esta clase. El window es la ventana que tenés para usar Microsoft Word. El window es que usas para jugar un game. Esas son ventanas. En realidad, esas son lo que nosotros llamamos Graphical User Interface. ¿Y qué es un Graphical User Interface? Es todo lo que viene con mouse. Todo lo que viene con mouse tiene un Graphical User Interface. Bueno, ¿cuál es la desventaja del GUI? Que requiere RAM y requiere CPU.
Y como ya dije antes, nunca es suficiente. Entonces, por eso nosotros, y más que nada los diehards bioinformáticos, que nosotros no somos, prefieren siempre trabajar con línea comando. Y le vamos a hacer. Y todos los años pasa lo mismo, que hay algunos estudiantes que no me gusta. No es difícil. Sí, tiene sus cosas, pero bueno, son todas cosas para aprender. Lo que es difícil en línea comanda es que, bueno, es un idioma. ¿Sí? Y de aquí lo tenés que aprender. Pero lo que siempre tiene es un diccionario o un manual. Bueno, usarlo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la desventaja con un GUI? Bueno, acá también tenés que leer el manual, ¿sí? Lo que tiene a favor el GUI es que a veces tiene estos iconos que son bastante claros y indican muchas veces bastante claro para qué sirven, ¿sí? No sé si tenés un icono que representa una impresora, es lógico que ese es para imprimir, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa, es que, y a mí me pasa mucho, por ejemplo, en Microsoft Word, es que me confundo mucho, porque a mí los iconos no son tan claros. Y si vos ya trabajás mucho con línea de comando, vas a aprender el idioma, no es tan complicado. Lo que sí es otra forma de trabajar que viene con otra lógica, es más lógica en realidad. Bueno, pero hay otra razón. ¿Por qué vamos a escribir mucho código por un software muy delicado? Porque eso es lo que hacemos en la bioinformática. Tenemos un problema muy particular, por lo cual necesitamos un script, un programa muy particular. Lo usamos una vez y lo tiramos. Y no vamos a escribir un GUI para este. Porque el GUI, para escribirlo, es mucho trabajo. Lo que hay, eso es interesante, hay una interfaz estilo web que puede ser un intermedio interesante. ¿Sí? Eso funciona con PHP y MySQL. MySQL es la aplicación para usar bases de datos. Bueno, línea de comando. ¿Hay una línea de comando? No, en realidad hay varios. Nosotros usamos Shell y usamos mucho idioma como Python. ¿Sí? También se puede usar Perl. Esos son bastante fáciles de aprender, pero con estas cosas, con los scripts, también lo que se puede hacer es usar comandos de línea de comando, sin ningún problema. Bueno, algo que también se puede hacer es se puede aprender por ingeniería reversa. Estos idiomas, más que nada Python, son tan fáciles, son tan claros, que sencillamente a veces lo puedes leer lo que hace. Ok. Bueno, vamos a mirar al dark side, porque sí es difícil. Bueno, es difícil trabajar con línea de comando, es que te genera mucha frustración. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la compu es tonta. La compu no entiende cuando vos pones cat con C mayúscula, donde deberías poner cat con C minúscula. Cat es un comando para concatenar. Lo vamos a usar. Ese es uno, y bueno, van a ver que a veces les pasa. Pero hay más cosas. En general hay tres tipos de problemas. Puede ser un problema de derecho o permiso, rights en inglés. ¿Y por qué? Bueno, si trabajas en Windows es muy difícil que rompas el sistema operativo. Pero cuando vos trabajas con Linux es muy fácil. ¿Por qué? Porque es todo código abierto. Entonces tenés acceso. De aquí está un poco protegido. Entonces, algunos directorios, algunas carpetas, no puedes entrar fácilmente, no puedes hacer cambios fácilmente. Entonces es por eso a veces no tenés el derecho al permiso. ¿Por qué? Porque trata de algo que está protegido. Esa es una cosa. Vamos a ver en el trabajo práctico cómo puedes ver cuál es el derecho o el permiso que tenés. Segundo, y probablemente ese va a ser el problema que van a encontrar muchas veces, la ubicación, the path. ¿Sí? Entonces, si vos haces un comando y el comando requiere, por ejemplo, abrir un archivo y el archivo no está en el lugar donde la compu tiene la expectativa de donde va a estar, la compu es tonta, no lo va a buscar. Entonces lo tenés que indicar. Lo mismo con los software. Cuando vos pones, por ejemplo, instalás un software
en una carpeta y tratas de correr ese software en otra carpeta, la compu no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque no lo ve. Bueno, el tercero es lo más complicado. Todos los software que usamos tienen sus dependencias, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos que hacer mucho es cosas aleatorias. Para hacer las cosas aleatorias, todas las compus tienen un generador de números aleatorios. Eso es una dependencia, ¿sí? Y lo tenés que llamar. Bueno, a veces estas dependencias pueden ser conflictivas. ¿En qué sentido? Bueno, un ejemplo que todos los años pasa es que con Java varios programas necesitan Java, ¿sí? Pero algunos necesitan Java 9 y otros necesitan Java 10. Y acá puede ser que tenés un conflicto. Entonces, si vos necesitas primero 10, instalás la 10. Haces tu análisis y terminás. Y después vas con otro análisis que requiere Java. Pero vos no sabés cuál es la versión. Vos lo vas a correr y no corre. ¿Por qué no corre? ¿Por qué? Porque requiere Java 9 y vos te instalaste Java 10. Tenés que desinstalar Java 10 y instalar Java 9. Esas son las cosas que te pueden pasar. Bueno, lo que yo quiero decir es que el Linux Commando no es difícil, pero son cosas que son muy molestas. Te va a generar, más que nada cuando empezás, frustración. Bueno, ¿por qué trabajamos con Linux? Dos razones. Porque la mayoría de los software está solamente para Linux. Pero también porque Linux Command Code es muy simple. Es mucho más simple que el Command Code de MS-DOS. Es mucho más lógico. Trabajamos con Ubuntu o Debian porque, lo que a nosotros nos gusta mucho es algo que se llama Synaptic, que es un sistema para instalar software. La gran mayoría de los programas que van a usar se puede instalar vía Synaptic. Y es muy fácil, buscas el software, decís instalar y se instala automáticamente. Te baja el código desde un repositorio y se instala automáticamente. En general, todo ese software es libre, como la libertad, y también es gratis, como el aire, ¿sí? Se llama GNU o GNU GPL. GNU, no me recuerdo qué significa, pero puede ser también para Windows, pero GNU GPL en general es para Linux, ¿sí? Y ese viene del General Public License, que lo voy a explicar en uno o dos diapos que viene ahora. Ok. Entonces existe software para Windows, pero mucho menos. Y de aquí trabajamos con Linux. Otras razones: Linux no tiene tantos problemas con virus. Y Linux es mucho más estable que Windows, aunque menos estable que un Mac. Bueno, y acá tienen un link que explica más o menos cómo funciona el sistema de Linux, ¿sí? El sistema de carpetas. Donde tenés, por ejemplo, el sistema operativo, donde tenés los drivers y todo esto. Hacete un clic en el link y te lleva a una página y te explica todo en breve. No lo quiero hacer ahora por el tiempo. ¿Preguntas? Ok, seguimos. ¿Qué es software libre? Bueno, es muy útil. Hay una fundación, la fundación de GNU GPL, y tiene 4 reglas. Las 4 libertades del usuario. Es interesante, ¿no? Reglas que son libertades, a mí me gusta. Primero, la libertad, tenés la libertad de usar el software con cualquier propósito que no sea vender, ¿sí? Entonces no podés tener algo libre y después venderlo. 2, la libertad de estudiar cómo funciona y adaptarlo a tus necesidades. Estás libre para hacerlo. La libertad de distribuir copias con lo que puedes ayudar a otras personas, ¿sí? Es un poco la idea atrás de GPL. Y 4, la libertad de mejorar el software, pero, y acá y está en negrito, y hacer públicas. Entonces, si vos usas un software y decís, no, me falta este, y lo agregás, tenés la obligación de publicarlo. Esa es parte del software libre.
Bueno, vamos a usar un montón de software libre. Vamos a usar programas y scripts. ¿Cuál es la diferencia? En realidad no hay. Pero bueno, a veces usamos scripts y los scripts en general es algo bastante simple, donde los programas en general es un conjunto de cosas. ¿Sí? Un programa es algo mucho más completo. Por ejemplo, para construir un mapa de las 6 marcas de lectura de ADN, donde un script te genera un Open Reading Frame. Acá más o menos. Scripts se usa mucho como aporte en un programa. Vamos a encontrar algo que nosotros llamamos format hell, el infierno de los formatos. Realmente es terrible. Y lo que vamos a necesitar es que tenemos un archivo en formato FACTA y lo necesitamos en formato Nexus. Bueno, hay un script para que convertís el formato FACTA a formato Nexus. Estas cosas. Esos en general son scripts. Los scripts generalmente son archivos de texto, ¿sí? Con una extensión, por ejemplo .pl para Perl y .py para Python. Pero en Linux no requiere extensiones, ¿sí? Eso es diferente que Windows. Windows siempre requiere extensiones para entender qué tipo de archivo es. Linux sencillamente mira al archivo, al contenido, y de aquí hace la decisión qué tipo de archivo es. Bueno, y los scripts a menudo usan comandos de Linux. Bueno, ¿cómo vamos a ejecutar los scripts? Bueno, hay dos formas en general. Acá hay un ejemplo con Perl. ¿Cómo ejecutamos un programa con Perl? Sencillamente es Perl programa.pl. ¿Cómo será con Python? Python programa.py. Hay otra forma, puedes activar el archivo como ejecutable. ¿Cómo lo vamos a activar? Lo vamos a hacer en el trabajo práctico. Vas a la línea de comando, donde está el programa, ojo, path, ¿sí? Y tenés que tipear chmod más x. ¿Y qué significa más x? Significa x ejecutar. Entonces estás agregando la capacidad de ejecutar y después el nombre del programa. Y una vez que hiciste esto, una vez que lo activaste, debería funcionar con un doble clic. Mira, eso lo tengo doble. Eso va rápido. Ok, un poco sobre la base de la bioinformática, no es muy importante. Son cosas que vas a encontrar y tiene sentido saber un poco. El más simple es shell scripting. Shell scripting es más que nada que estás usando el idioma del sistema operativo pero en un archivo. ¿Sí? Ok. Después tenemos C y un derivado que es C++. Este es en la bioinformática el idioma más usado, pero este es a un nivel informático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación no usamos C porque no somos informáticos, somos biólogos. Bueno, para tener algo para biólogos empezaron primeramente con Perl. Perl viene de Practical Extraction and Reporting Language. Es un idioma para trabajar con texto y este es conveniente porque muchas veces en la bioinformática trabajamos con texto. ADN, secuencias de proteína, es texto. Y entonces ya había muchos módulos de Perl que era muy fácil de cambiarlos hacia un alfabeto un poco diferente. Hay algo relacionado que se llama BioPerl. ¿Sí? Entonces ese es un conjunto de software que se puede instalar en tu máquina que tiene varios módulos que funcionan en Perl. Funciona bien, pero se encuentra en extinción. ¿Por qué? Porque ahora en día, por lo menos todos los biólogos están programando en Python. ¿Y por qué? Porque Python tiene la filosofía de escribir código que se puede leer. Como Perl, Python también tiene sus extensiones, que es un conjunto que se llama BioPython. Ahora en día es muy completo. Está buenísimo porque para un montón de cosas los scripts ya están. Es una cuestión de buscarlo. Ok, bueno, ¿qué más vamos a encontrar? Java. Bueno, yo lo odio. Lo necesitamos, pero lo odio. ¿Por qué?
porque todos los años pasa lo mismo con el trabajo práctico. Hay algunas cosas que no funcionan por algún problema de Java. Debería ser independiente del sistema operativo, pero porque hay tanto movimiento en el mundo computacional, es que cada 10, cada 20, cada 30 días tienen otra versión y genera muchos problemas. MySQL es la aplicación para la base de datos y PHP es un lenguaje dirigido a construir páginas web dinámicas, ¿sí? Entonces, son los formularios que puedes encontrar online. Viene todo de PHP y siempre está conectado con una base de datos. Bueno, si quieres hacer algo con GPU, necesitas CUDA Parallel Computing Architecture de NVIDIA. Entonces, CUDA es el idioma que usas para programar para GPU. No lo vamos a encontrar en este curso. Bueno, ya un poco para ayudar un poco al trabajo práctico, que tienen que empezar, digamos, hoy a la tarde o mañana. Tratamos de instalar lo más posible desde Synaptic, o si quieres Ubuntu Software Center. Algunas máquinas, algunas versiones de Ubuntu no tienen preinstalado Synaptic. Eso significa que tenés que instalar Synaptic desde Ubuntu Software Center. Nosotros preferimos Synaptic porque es más lógico, ¿eh? Pero en general también se puede instalar todo desde Ubuntu Software Center. Ojo, todo lo que está en Synaptic viene de un repositorio, ¿sí? Los repositorios están en varios lugares en el mundo, hay servidores y aquí hay una colección, son todos espejos de la misma cantidad de software. A veces aquí no vas a encontrar la última versión y a veces necesitas la última versión. Bueno, eso significa que lo tenés que instalar por aparte. Entonces fíjate siempre cuál es la versión que estás usando cuando lo instalas desde Synaptic. Bueno, también hay varios paquetes que funcionan con Java, con Perl o con Python. Bueno, tenés que tener funcionando tu compu Java, Perl y Python. Pero por todo lo demás es muy fácil porque no tenés que hacer nada. Sencillamente lo tenés que ejecutar. Java, por ejemplo, tiene la forma de java-jar, nombre del programa .jar. Bueno, y Perl ya lo hablamos. Tercero es el shell script, es lo mismo, lo puedes ejecutar con shell script o /shell script. Estos shell scripts en general usas para instalar un software, ¿sí? Entonces el software que bajaste, que tenés que instalar, en general tiene varias cosas, tiene el programa y tiene el shell script para instalarlo. Bueno, si trata de un programa de C, y creo que hay algunos que tenemos que instalar, lo que tenés que hacer es primero compilar. ¿Cómo funciona Vamos en general lo bajas como un zip o como un tarball y lo tenés que unpack, ¿sí? Después tenés que leer el archivo que se llama readme y instalarlo en 3 o 4 pasos. ¿Y cómo funciona con C? Bueno, lo que está escrito en C lo puedes instalar, si todo está bien, en todas las máquinas. Pero cómo exactamente lo tenés que instalar, depende de la configuración de tu compu. Y para hacer el primero lo que tenés que hacer es configurar. Entonces decís configure software. ¿Y qué es que estás haciendo en este paso? El script para configurar está mirando a tu compu y hace la decisión, bueno, para instalar este software en esta máquina tenemos que hacer estos X pasos. Y con te genera lo que se llama el makefile. Bueno, y después decís un make o un make check, un make install y de aquí vas a realmente instalar el ejecutable. Bueno, si necesitas más información, acá hay un link a una página How to Geek que contiene un poquito más de información para instalar. Ok, esa fue la parte más fácil. Seguimos un poco con los conceptos. Yo creo que no va a ser una sorpresa que tenemos que trabajar mucho con números. Biología en realidad no es una ciencia exacta, es una ciencia natural, ¿sí?
y estamos más o menos en un periodo en la investigación, en el tiempo, donde la biología se pone más y más exacto, y la bioinformática, la biología computacional, es exacta, genera números. Y quiero pasar un poco por los números más importantes. Primero, algo que vamos a encontrar mucho es el score. Score es sencillamente un número, pero usamos la palabra score. ¿Y para qué? Para indicar relevancia biológica. Entonces, lo más alto que sea el score, lo más relevante sea. ¿Sí? Acá tenés que pensar, bueno, un score alto es relevante, pero ¿qué significa? ¿Qué es alto? ¿Sí? Más que nada en particular se usa score, en general se usa score como medida de semejanza, como medida de similitud. Bueno, otro que es un poco el opuesto es la distancia. Y la distancia lo podemos entender en su forma de distancia euclidiana, desde la matemática, ¿sí? Y algunos son reales. Lo que se puede hacer, por ejemplo, teniendo dos estructuras de proteínas, lo que podemos calcular es lo que se llama root mean squared deviation. Es la desviación de las estructuras, pero realmente se mide en angstrom cuadrados, ¿sí? Entonces es realmente una distancia real. Muchas veces estamos trabajando con distancias virtuales. ¿Y por qué virtual? Bueno, lo que estamos buscando mucho, ¿sí?, son soluciones en lo que nosotros llamamos el espacio de soluciones. Hay un montón de soluciones y nuestra tarea será identificar cuál será la mejor solución. Y lo que se puede hacer es medir la distancia entre varias soluciones. Esta será una distancia virtual. También hay, por ejemplo, distancias de secuencias. Hay una en particular que se llama distancia de Hamming, que es la distancia entre dos cadenas de igual longitud, ¿sí? Es el número de posiciones en las que los símbolos correspondientes son diferentes. ¿Sí? Entonces, ese será el opósito del score, donde el score es donde corresponde, la distancia es donde no corresponde. Distancia de secuencias. También existe distancia evolutiva, que es algo diferente, que está bien relacionado, pero no es lo mismo. Vamos a ver en la clase de evolución y en las clases de filogenia cuál es la diferencia. Bueno, cualquier carácter que se puede cuantificar en general se puede aproximar por distancia y por semejanza. No siempre, en general. Ok. ¿Por qué no siempre usamos solo score o solo distancia? Bueno, a veces te conviene usar score, a veces te conviene usar distancia. Y no está tan claro. Y también puede ser una cuestión de, bueno, tenés una preferencia. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, vamos a comparar dos ítems, ¿sí? Dos cosas, secuencias en este ejemplo. Bueno, en esta instancia son sencillamente opuestos, ¿sí? Entonces acá tenemos secuencia 1, A, B, C, D, E, F, y secuencia 2, que es A, A, C, D, E, F. La distancia es 1, ¿sí? Hay una diferencia de posición 2, y la semejanza es de 5, ¿sí? Ok, ahora vamos a comparar tres cosas, y acá ya se pone un poquito más complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tres cosas diferentes. Bueno, la semejanza es 4. ¿Sí? Porque posiciones 1, 3, 4 y 5. A ver, 1, 4, 5 y 6 son iguales. Y de aquí la semejanza puede ser 4. Pero ¿cómo podemos medir la distancia? Ahora se complica. Bueno, la distancia en este caso solamente lo puedes calcular usando lo que se llama el consenso. ¿Y qué es el consenso? Eso también es uno de los conceptos de la biología computacional. Las mismas tres secuencias. La primera posición es siempre A. Entonces consenso es A. Y tenemos posición 2, B, A, A. Bueno, ¿cuál es el consenso? Bueno, hay dos A y una B. Entonces el consenso es A. Bueno, más que nada este. Entonces el consenso es AA, C, D, E, F.
Y aquí, para cada secuencia, lo que podemos introducir es la distancia al consenso. ¿Sí? Bueno, esa es una forma para indicar la semejanza de un conjunto de datos y la distancia de un conjunto de datos. Y ese también es para indicar que a veces son opuestos, a veces es un poquito más complicado. ¿Se entiende? Bueno. Sí, se entiende. Perfecto, vamos a seguir. Bueno, otro aspecto muy importante es el umbral de confianza, el cutoff threshold. Entonces, estamos usando un score, pero como ya indiqué, ¿qué es alto? ¿Qué es bajo? Bueno, por ejemplo, proteína A y B muestran un score de 345 y una distancia de 123. ¿Y qué significa? No tengo ni la menor idea qué significa, es un valor. Nada más. Bueno, independiente de lo que expresa este valor, siempre necesitas algo para tener el contexto. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que nos faltó? Será el marco, el punto de referencia. Supongamos, si querés saber si una subsecuencia es hidrofóbica o si es hidrofílica. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, un control. ¿Sí? Una secuencia de lo cual sabes que es muy hidrofóbica, o una secuencia de lo cual sabes que es muy hidrofílica. Bueno, este es algo que si no haces un curso de biología computacional, vas a hacer todos los análisis sin control. Y la verdad es que yo no entiendo por qué. Y entonces van al laboratorio húmedo y siempre hacen un experimento y los experimentos van con controles. En la biología computacional también estás haciendo un experimento. Entonces tenés que incluir un control. Es muy importante. Ok, más concreto. Proteína A tiene índice, lo que sea, ¿cómo se llama? De hidrofobicidad de, por ejemplo, 123. Bueno, acá vamos a mirar a los controles. Proteína B es de membrana. Proteína de membrana, entonces debería tener algo hidrofóbico. Y tiene un score, del mismo índice, de 119. Y proteína C es citosólico, entonces no es necesario que tiene una región hidrofóbica, de 119. ¿Sí? Entonces acá puedes decir, bueno, la proteína A es una. ¿Alguien me puede decir? ¿Podemos decir que proteína A es proteína de membrana o no? Bueno, nadie quiere. En realidad no. Sí, pero es muy jugado. Claro, lo que puedes decir es que, bueno, es posible que proteína A es de membrana, de proteína de... Si tenía un score de 80, pues decir, bueno, es muy improbable que es algo que tiene región transmembrana. ¿Por qué? Porque hidrofobicidad puede ser relacionada a otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos deberías tener este contexto. Bueno, es un umbral de confianza, ¿sí? Entonces de aquí nunca sabes que si algo está arriba o abajo el umbral de confianza, si es correcto o no. Sigue siendo predicciones, ¿sí? Y más que nada es importante este concepto de la caja de herramientas, ¿sí? Entonces tenemos una caja de herramientas enorme, ¿sí? Y el metóforo con los herramientas comunes es bastante interesante, ¿sí? Porque acá tengo un tornillo. Ese tornillo, si trata por ejemplo de una madera, puede usar el martillo para usar el tornillo, va a funcionar, pero no es lo mejor, ¿sí? Mucho mejor es usar otra herramienta, el tornillador. Pero bueno, ¿qué tornillador? Porque bueno, acá lo puedes ver. ¿Cuál es este? Este corresponde a este estilo, que no es el Philip, pero es el Positif. No sé de qué idioma viene, ¿eh? Pero este cabeza del atornillador corresponde a este tornillo. Y lo mismo pasa con otras cosas. Acá vamos a medir con un metro que se usa para coser, y ese se usa más que nada para, por ejemplo, para construir casas. Este se usa más en el laboratorio de física.
Y cada uno tiene su confianza. Este, por ejemplo, está malísimo. ¿Por qué? Porque ese con el tiempo se pone más larga. Estos dos son mantienen iguales. Ese se pone más larga. Entonces su aplicación, si vos lo usas para coser tu ropa, no hay ningún problema. Pero si lo vas a comparar, si vas a medir, por ejemplo, para tus cortinas, y decís al vendedor, bueno, hacemos una cortina de 1,82 m, bueno, puede ser que va a ser demasiado corta. ¿Por qué? Porque ese se alargó. Bueno, tenés que entender la herramienta para entender la confianza que tiene. ¿Sí? Y no es que es imposible usar la mortilla para poner el atornillador. Se puede. Si no tenés el atornillador a mano, usa otra. Pero tenés que saber que no es tan confiable. Bueno, este tiene que ver con precisión. Y nos lleva a un concepto muy importante. En realidad son 3 conceptos y todo relacionado con errores. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es predicciones. En realidad siempre hacemos predicciones. ¿Sí? En la biología también es así. Algunas predicciones son confiables y otras no. Y la pregunta es, ¿cómo lo podemos saber si es algo confiable? Bueno, lo que preferimos en general es tener una medida de lo que llamamos precisión y recuperación, precision and recall. Donde precisión es la exactitud y la recall es la cantidad de instancias que vas a encontrar. Bueno, también usamos especificidad y sensibilidad. Bueno, ¿alguien me puede decir en qué área de la biología estamos usando especificidad y sensibilidad? Mucho. Al lado de bioinformática. Me suena a algo como una enzima, pero estoy diciendo, por decir casi, digamos. Bueno, inmunología. Si vos haces un ensayo de ELISA, un ensayo de COVID, un ensayo de HIV, lo que vas a tener son falsos positivos, falsos negativos. ¿Sí? Bueno, ese es un área muy importante y viene con cosas que son bastante fácil para... te confusa. ¿Sí? Entonces, acá tengo una tarea. La tarea está en el aula. ¿Sí? Es definición 2, creo. Definición para clase 2, sí. Eso es lo que tiene que hacer para la clase de semana que viene y si necesario lo vamos a ver. Yo creo que no es necesario. Entonces define desde tu conocimiento. Es decir, no vamos a googlear. Entonces, como vos lo pensés, ¿qué es un positivo? ¿Qué es un negativo? ¿Qué es un positivo real? ¿Qué es un falso positivo? Etcétera, etcétera. Una vez que tenés estos definidos, vamos a definir sensibilidad, especificidad y también precisión. Bueno, pones todo esto en un documento Word, por ejemplo. Una vez que lo terminaste, vas al aula y subís el texto al aula. Nosotros lo podemos mirar para que sepamos si lo entienden bien. ¿Sí? Bueno, y al final puedes buscar las definiciones en el glossary. ¿Sí? En el glosario del libro está todo definido también. Eso es un ejercicio que es importante para que van a entender. Ok, otro concepto. Clustering y clasificación. Hay un capítulo y creo que tenemos una clase de este. Bueno, ese tiene que ver también un poco con otro concepto importante que es el training. Bueno, muchas veces lo que quieres saber es si algo es o si algo no es. To be o not to be. Esa será una clasificación binaria. ¿Sí? ¿Es 1 o es 0? Bueno, a veces es un poquito más complicado, eso es obvio, pero eso es lo que se puede proporcionar desde herramientas. Bueno, esa será entonces una cuestión de clasificación en base de conocimiento previo. Y que de aquí vamos a usar el training, el juego de training. Un ejemplo, tenemos 1000 secuencias
de proteínas de lo cual sabemos, estamos seguros, estas proteínas se secretan. Y acá tenemos 1000, estamos seguros que son citosolares. Bueno, podemos buscar las características de estas proteínas y ver si encontramos alguna característica que los discrimina. ¿Sí? Bueno, y acá, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, XS secretado es 200 más o menos 23, es alguna medida que identificamos. Y X cetisólico es 100 más o menos 10. Bueno, este parece que está claro, pero no es tan fácil. Entonces acá la pregunta, ¿qué fallas tiene? Bueno, primero, es conveniente normalizar. ¿Por qué es conveniente normalizar? Bueno, acá lo que podrías hacer es normalizar, por ejemplo, entre -1 y +1, donde todo arriba de 0 será dirigido probablemente más al secretado y todo -0 será más que nada, más probable, citosólico. Y si el valor es más grande, sea positivo o sea negativo, probabilidad más alto. Este es algo que te conviene. No siempre se puede. ¿Sí? A menudo hay una zona gris. En realidad, por ejemplo, hay proteínas mitocondriales y del plástido. Algunas proteínas van a los dos orgánulos. ¿Sí? Entonces, a veces no es tan blanco y negro. Bueno, todas estas cosas también son susceptibles al sesgo de Högre training. Acá tengo 1000 secuencias, acá tengo 1000 secuencias. Supongamos que son secuencias humanas. Y ahora quiero hacer una predicción sobre secuencias de arqueas. Este Högre training no me sirve. ¿Por qué? Porque es un bicho diferente. ¿Sí? Ese es el sesgo. Otro concepto muy importante. El sesgo no se puede evitar por 100%. Lo que sí es muy importante es saber y entender que lo tenés. Bueno, acá llegamos a diapo 33 y vamos a hacer una pausa hasta las 11:30.